Solo existen hombre y mujer. Eso está más que claro y no hay nada que refute lo contrario. Ahora, no en un libro que dice Malestar de la Cultura, y ahí habría que entender todo este proceso de andamiaje, por así decirlo, y si lo asociamos a lo que dice Darwin sobre la evolución de las especies y nosotros considerándonos como parte de ese contexto evolutivo, esa identificación de género vendría a suceder de esa, pero lo que choca de pronto como concepto va a ser la parte cognitiva, la parte del pensamiento, lo psicológico. Por eso el de DSM-5 ya lo dicen como esto psicológico de lo que tú piensas, de lo que podría en algún momento haber mencionado Lev Vygotsky sobre el aprendizaje social, de cómo te sientes bien en un contexto, en una cultura. Pero ahora bien, sigue siendo claro que científicamente se es hombre o se es mujer. Listo, ahora que eso te lleve o nos lleve como seres humanos a que no me siento cómodo con todo un sistema de legalismos que hemos incursionado, digamos que en nuestro contexto social, y hay que tener claridad sobre eso. Y el papel que se juega como de la familia a veces no es tan pragmático la forma como se trata, como la temática como tal. Con esto no estoy diciendo que haya algo particular en contra de esto, sino que miremos que es un tema más no con lo que se nace, ¿sí? Que tengamos claro que científicamente, biológicamente, se es hembra o se es macho, eso. A menos que haya una situación particular, otros tipos de trastornos que se han definido científicamente. Más allá, esto de la identidad como tal ya viene siendo un asunto más psicológico que se ha mutado dentro de la cultura y hay que aclararlo. No es tanto a veces que es un tema religioso, que no es porque creemos esto o se cree esto, que está en contra. Todo esto hace parte de la cultura de lo que somos. Y por eso Freud dijo que era el malestar de la cultura en un momento por cómo funcionamos como cultura, como sociedad, y los choques que esto actualmente nos está generando. Y esto ahora es un malestar cultural, incluso en esta instancia, con lo que estoy diciendo, quizás podría darse esa situación y estaríamos generando eso, ¿no? Ese malestar colectivo por las diferentes posturas que hay o visiones que hay. Ahora, decir, esto es lo correcto, aquello es lo correcto, para no tener problemas, se dijo y se ha aceptado culturalmente que cada quien puede pensar y es libre de expresarse. Y entonces en todas las constituciones de los países lo llamamos como un derecho, ¿ok? Se puede expresar, usted se puede sentir. Si usted se siente mujer, pues bien, viva como mujer. Si te sentís hetero, si te sentís bisexual, si te sentís pansexual, vivilo. Tratan de que se viva bajo esa libre expresión, porque es muy complejo llegar a un acuerdo en cuanto a este tema, pero si nos hacemos un cuestionamiento a dónde esta evolución de género nos ha llevado como sociedad, a ver, ¿cuáles son los aspectos positivos de esta situación? Que sería una pregunta que nos tendríamos que hacer todos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestros países. ¿A dónde nos está llevando la evolución? Esta evolución de género como tal. Y tendríamos que decir cuáles son los aspectos positivos de aceptar esta evolución, de no aceptarla. Ya es una cuestión interesante y para analizar. Bueno, dejo esto en el aire porque es un tema bastante profundo, pero sí quería participar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu comentario. Seguimos con la profesora Gladys Coronel. Adelante. Hola, profe. ¿Me escuchan? Profe, no la estamos escuchando. ¿Ahora sí? Sí, sí, señora. Bueno, mi aporte va dirigido al comentario, también al aporte de Eric. Si bien es cierto que trabajamos, se definió en un momento dado lo que es género, en ningún momento se le apuesta. Es un tema de nunca acabar, con el respeto a cada una de las posiciones de cada ser humano, de cada cultura, pero nosotros estamos haciendo énfasis en el respeto en la parte de la humanización del trabajo, ¿verdad? Bien lo dice él, acéptate como hombre, acéptate como mujer,
pero nuestro manual va encauzado es al ambiente laboral, a ese campo laboral, donde se da la aceptación y el respeto de todas las personas, independientemente de credo religioso, de creencia sobre la diversidad de género, homofóbico o no homofóbico. En todo momento se pretende es un ambiente armónico, tanto para la persona que tiene identidad de género diverso, como para los que se sienten bien ubicados como hombre o mujer. Entonces, en todo momento se le apuesta, por eso hay una relación entre lo administrativo y lo pedagógico, porque cuando él también menciona esa parte cognitiva, tenemos que entender y comprender que existen muchas ciencias que no podemos ser absolutistas, sino relativistas desde el conocimiento, incluyendo en esto las creencias, las culturas, las religiones, ¿verdad? Y por supuesto, la experiencia de cada quien. Entonces, le apostamos en todo momento es a ese momento armónico, a ese espacio armónico de trabajo donde se va a producir, donde se tiene en cuenta el aporte profesional de todos y cada uno, independientemente de su identidad de género. Por eso, el trabajo hace énfasis siempre en lo laboral, buscando humanizar el aspecto laboral. Pero sí, es un tema de nunca acabar y es relativo, porque depende de la postura religiosa, cultural, y de experiencia, de conocimiento que tenga la persona. Bien un biólogo nos puede explicar de una manera diferente este tema con relación a un médico, con relación a un trabajador social, a un psicólogo, a un maestro. Entonces, en todo momento se le apuesta es a un trato humano, a un libre de cualquier creencia en el ámbito laboral. Ese es el objetivo del manual y que se pretende siempre del bienestar de todos. Que no se vincule, es más, que no se vincule las creencias religiosas ni nada con el trabajo que se está haciendo. Ese es nuestro objetivo a grandes rasgos, digamos a nivel universal. Gracias. Muchas gracias, profe Gladys. Doy la palabra al profesor Jairo Quintana. Adelante. Buenos días, Jorge Luis Quintana. En primer lugar, felicitar a Ana Valentina por su propuesta, bastante interesante, de un manual, un cuadernillo, y en ese mismo sentido creo que la presentación fue bastante puntual y clara. En ningún momento la propuesta de Ana Valentina confunde dos dimensiones como el ámbito específicamente biológico, ¿no? de la condición orgánica y sexual del ser humano, con la identidad o con la construcción social o, digamos, psicológica del género. Entonces, en ese sentido, creo que su propuesta es muy clara, muy transparente y no considero de pronto preciso o adecuado intentar hacer alusiones a cuestiones biológicas como si en algún momento la propuesta las estuviese violando, ¿no? Creo que la propuesta es precisa y puntual y está pensando el problema desde un contexto muy definido, transparente todo el tiempo en la presentación de Ana Valentina, que justamente, como decía la doctora Gladys, pues en el ámbito laboral, ¿sí? Cómo poder producir un cuadernillo que permita que se desarrollen las actividades dentro del trabajo de una manera, digamos, respetuosa, ¿no? Responsable. Entonces, nada, simplemente felicitarla y decir, bueno, no coincido un poco con este comentario del compañero Eric, justamente porque creo que hay una claridad conceptual sumamente transparente en la propuesta de Ana y que en ningún momento confunde conceptos o comprensiones biológicas con cuestiones específicas de género. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Jorge. Entonces, continuamos con la ponencia. Desarrollo de un modelo de predicción del rendimiento en una prueba Saber Pro utilizando la metodología de minería de datos IDM. Miércoles voy a cerrarle el micrófono. Buenos días. Buenos días. El tema de desarrollo del modelo de predicción de rendimiento en pruebas saber utilizando la metodología de minería de datos GRID. Hemos estado a cargo yo en persona, Carolina Olivares y Yanier. Los dos somos, yo soy de Perú y Yanier es de Colombia y tenemos otro profesor Jairo Costa. Son las IFES. Las IFES Pro es un instrumento de evaluación estandardizada para la medición externa de la calidad de educación superior que evalúa las competencias de estudiantes que están próximos a combinar los distintos programas de profesionales necesarios por un grupo de competencias genéricas y de otras específicas.
IFES es una prueba saber pro que mide diferentes amplitudes, pero a partir de estas se sacan indicadores principalmente socioeconómicos relacionados con la calidad de educación y la calidad que tienen las instituciones en cuanto al rendimiento académico. A partir de los modelos socioeconómicos se puede determinar cómo va a ser el rendimiento de los estudiantes en las pruebas ADEPRO y que esto a su vez es inherente a los atributos socioeconómicos de los que establecen relaciones. Los factores no discriminan particularmente a las regiones, se buscan cómo poner a todos en un universo que se pueda medir las actitudes de rendimiento independiente del departamento, región o ciudad. Gracias a esto son datos útiles para los modelos de inteligencia artificial y mejorar los sistemas de educación basados en saber pro. Para ello hemos definido diferentes objetivos, pero primero vas a desarrollar un modelo de predicción del rendimiento de la prueba Saber Pro. Y objetivos específicos, analizar las características de la prueba Saber Pro, determinar las particularidades de la prueba Saber Pro, con el fin de evidenciar las características más importantes del examen y elaborar un plan para el tratamiento de los datos. Como segundo objetivo, el conocer el conjunto de datos de la prueba Saber Pro, analizar el conjunto de datos suministrados por el IFE de la prueba Saber, de tal forma que se determine la calidad de los datos, la necesidad de procesos ETL y conocer los metadatos de los atributos. Preparar los datos para el proceso de modelaje, establecer qué atributos se va a tener en cuenta en los modelos de predicción, con fin de realizar el proceso de extracción, transformación y limpieza que sean indispensables. Evaluar la precisión de los modelos para escoger el mejor modelo conjunto de datos para la implementación. ¿Qué atributos se va a tener en cuenta de los modelos de predicción con fin de realizar los procesos de extracción, transformación y limpieza que sean indispensables? Como estado de arte, tenemos primeramente que Bachar en el 2022 utilizaron modelos de inteligencia artificial para estimar rendimiento académico complementado, parámetros demográficos y académicos en los estudiantes de Malasia. Los principales modelos que fueron utilizados fueron ANN, LSR, DT, SBM y GPR. Después tenemos que Yaxi, también en el 2022, se aplicó un modelo de inteligencia artificial para predecir y mejorar el rendimiento académico, además de utilizar una matriz de confusión para estimar el desempeño de los modelos, y nos utilizó el modelo CVM y DT. Después tenemos que Gemma, Deli, G, Mao y otros autores implementaron modelos de inteligencia artificial. Se utilizó un modelo de región logística, CVC, RPC, BMB, y una matriz de confusión, prueba de cuadrados mínimos y chi cuadrado para estimar la precisión del modelo, obteniendo que la regresión logística una predicción dictónica y tuvo una predicción del 81%. Después tenemos que Liu y otros autores determinaron con modelos de inteligencia artificial con mayor precisión para determinar la intensidad de monómetros donde SBR tuvo un 49% y ML un 42%. El tipo de investigación es tipo mixto transversal. Las fuentes primarias donde vas a tener todos los datos va a ser el primario procesorio de datos de DataIFE, específicamente los conjuntos de datos del cuarentenico de los 2021, y las fuentes secundarias, artículos procesados del Scopus haciendo uso de la herramienta biométrica. Para esta investigación se usó una metodología de minería de datos y esta metodología se llama CRISP. La metodología CRISP DM o Cross Industrial Process Model for Data Mining sigue un enfoque orientado en metas en proyectos de minería de datos a través de algoritmos en aprendizaje automático. Cosa de diferentes fases. Nosotros vamos a llegar a la fase de evaluación. La primera fase sería entender el negocio. Se debe conectar cuáles son los objetivos del proceso de análisis de datos desde el punto de vista de la utilidad del negocio. La fase número 2 es entender la data. En esta fase es necesario familiarizarse con los datos, con la estructura, conocer los metadatos, qué problemas pueden tener y la forma de identificar esos inconvenientes. Determina la calidad de datos con los que contamos para las posiciones bases y por lo tanto es en qué se deben extraer los datos.
La fase 3 es la preparación de los datos. Después es el moldeado y después tenemos la evaluación. Bueno, para esto vamos a usar lo que es Power BI, Python, Weka y Tableau para todo. Un poco más se va a ir explicando con el transcurso. Bueno, primeramente, el primer paso para la metodología es saber las generalidades de la prueba Saber Pro. El examen se compone de 5 módulos genéricos: lectura analítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, y otros módulos más. La duración varía en función de los módulos que se vayan a presentar. Sabemos que la prueba Saber Pro está dirigida a estudiantes propios a graduarse o graduados de programas universitarios. Y conociendo nuestros datos. Tenemos, bueno, primeramente, teniendo todos nuestros datos cargados en el Power BI, no se puede identificar el participante de la prueba, dado que en el IFE previamente la publicación ha sido anonimizada todos estos datos. Tenemos en total, tenemos 107 atributos, un atributo derivado, y tenemos las dimensiones de información personal, información de contacto, datos académicos, información socioeconómica, información de la IES, datos de citación, resultados, variables adicionales y 168.567 filas. Bueno, solo en algunos de los departamentos de la región central del país se encuentran rendimientos por encima de la mediana. El departamento de Chocó es el que tiene un rendimiento inferior por debajo del primer cuartil, 25%. El departamento de Guaira, en un caso atípico, el mejor rendimiento los tienen los estudiantes con programas en modalidad de distancia virtual. A excepción de las áreas de comunicación escrita, el rendimiento de los demás ha sido empeorando a el curso del tiempo. En general, los mejores rendimientos se da en las instituciones oficiales municipales, seguidas por los no oficiales de la no corporación. Y bueno, tenemos que a nivel de la región Caribe, los departamentos con mejor rendimiento son Atlántico y Bolívar. El sexo femenino obtiene un rendimiento superior al de los hombres. No se observa una relación directa entre la edad y el rendimiento, a diferencia de las pruebas Saber 11, donde el rendimiento disminuye con la edad, en la que es una relación inversa. En general, las universidades obtienen un rendimiento superior al presentado en las instituciones técnicas y tecnológicas. En la preparación del conjunto de datos, haciendo una depuración de datos, eliminación de llaves primarias y códigos, campos que no aportan información, eliminación de OWLs, aquellos que por estudios previos no tienen relación. El conjunto de datos se obtiene en conjunto de datos final con 757.116 instancias y 35 atributos. Igualmente, aquellos valores de atributos con frecuencias menores de 5% fueron agrupados en un nuevo atributo. Otros con el fin de no sobrecargar el modelo con valores de atributos con poca frecuencia individual. Y bueno, para la preparación del conjunto de datos, se utilizó el aplicativo Weka para seleccionar los mejores atributos a través de los modelos Classifier Attribute, Correlation Attribute y Gain Range Attribute. Se escogerá el que presente las mejores métricas en la fase de validación. Se escogerá los primeros 20 mejores atributos y el atributo de clase para un total de 21 atributos. Esto te permite en la fase de implementación la creación de un formulario con 20 reactivos para generar la predicción de instancias nuevas que permitirán a las instituciones identificar a aquellos que tienen probabilidades de un rendimiento por debajo de la mediana con fin de intervenir de tomar acciones tempranas con el fin de mejorar el pronóstico. Y bueno, para explicar un poco más de la preparación del conjunto de datos, le paso a mi compañero Yanni. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, se quiso preparar y desglosar los datos más importantes para ingresar los datos al modelo y realizar estimaciones adecuadas. Para esto se utilizaron 3 conjuntos, los cuales pues, se denominaron GRAERAN, CORAERAN y CAERAN. Estos pues son conjuntos de datos basados en
la distribución o una metodología de árbol de decisiones, y pues son capaces de establecer correlaciones entre los datos para realizar una mejor estimación. En el caso de los modelos de predicción, como lo mencionamos anteriormente, lo utilizamos con la metodología de un árbol de clasificaciones Gini, el cual pues se puede observar en la pantalla. Para esto, hay que tener en cuenta que a estos modelos se los puede mejorar a través de diferentes algoritmos. Estos algoritmos pues son los modelos de ensemble, denominados como cajas negras, que sirven específicamente para mejorar la precisión de los modelos y establecer una predicción más cercana a la realidad. Para esto, pues se utilizaron 5 indicadores o 5 modelos que permiten mejorar nuestro modelo de inteligencia artificial. El primero, pues, es Bagging, Random Forest, Gradient Boosting, AdaBoost y XGBoost. Estos principalmente se basan en realizar estimaciones y establecer líneas de tendencia para buscar esa misma tendencia en el conjunto de datos y posteriormente contribuir a mejorar la precisión de los modelos. En este caso, se busca establecer la relación entre las variables socioeconómicas, que son nuestros principales indicadores, con el rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. Para nuestro primer modelo, logramos identificar que pues existía, pues como primera medida, existía una variable que no presentaba algunas consistencias, ya que el modelo se aproximaba al 99% y esto pues se logró estimar que es un modelo sobreestimado, lo cual pues no nos permite sacar una conclusión directa desde aquí, debido a que el modelo no estaría estimando los datos, sino buscaría unas réplicas y no sería parte de un modelo de predicción. Por lo tanto, se descartó la posibilidad de utilizar esa metodología para este tipo de modelo. Específicamente, se logró establecer que una de las correlaciones más altas se logró entre el 70%, en donde se estimó pues la precisión más alta, y gracias a la literatura podemos inferir que esta es una aceptación alta en los modelos de predicción, ya que dentro de los rubros socioeconómicos o de los indicadores socioeconómicos y relacionarlos con el rendimiento académico es un poco complejo y los estudios aún se siguen realizando, pero este porcentaje de aceptabilidad y de precisión lo corrobora la literatura. Finalmente, pues logramos establecer que uno de los mejores modelos era Boosting, que contribuía a más del 70% de la precisión y pues lograba mejorar el modelo en gran medida, lo cual pues nos permitió realizar algunas estimaciones, o bueno, permite realizar algunas estimaciones más precisas y relacionar las variables socioeconómicas más importantes en cuanto al rendimiento de los estudiantes. Finalmente tenemos... Gracias. Finalmente tenemos algunas conclusiones que salen de esta investigación. La primera es que se han aplicado diferentes herramientas analíticas para determinar la base de datos, ya que, como se mencionó, la base de datos presentaba algunas inconsistencias al momento de realizar el análisis. Para esto se logró cuantificar y clasificar algunas variables y pues dar por hecho como variables nulas algunas, y esto nos hizo estimar que pues el rendimiento es viable. Estas variables son viables para determinar el rendimiento de las pruebas Saber Pro. Asimismo, pues este proyecto
Se desarrolla bajo las fases de comprensión de negocios, comprensión de datos, preparación de datos, modelado y una evaluación de los datos, las cuales pues son propias y pertenecen a la metodología CRISP-TM. Finalmente, la fase de análisis de datos evidencia que aquellos estudiantes más favorecidos socioeconómicamente o que corresponden a los estratos más altos en cuanto a la estratificación en Colombia, tienen un mejor desempeño en las pruebas Saber Pro. Esto implica pues que gran parte de las mejores calificaciones se les atribuye a estudiantes con un indicador socioeconómico más elevado con respecto a los demás, con respecto a la demás población colombiana, y que pues por lo general provienen de colegios privados y residen en sectores principalmente urbanos. Y bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, y a Jainer por su presentación el día de hoy. Tenemos preguntas y comentarios. Jairo Acosta, adelante, profe. Profe, no se escucha, profe. Profesor, su micrófono está apagado. Profe, sí, sí. Bueno, profe, muchas gracias por su intervención el día de hoy. Bueno, yo quisiera decirle gracias al profesor Jairo porque yo y mi compañera Jenny hemos aprendido mucho en esa instancia que hemos estado y le agradecemos demasiado todo su conocimiento y su paciencia. Bueno, muchas gracias, Carolina y Haider, profesor Jairo, por su presentación el día de hoy. Continuamos con el proyecto titulado Desarrollo de un biorecubrimiento usando como matriz polimérica almidón modificado, a cargo de María Camila Cantillo, orientada por el profesor Glicerio León. Adelante. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Escuchamos. Ok, permítanme compartir mi presentación. ¿O me podría hacer el favor de compartir? Si es muy amable. Claro que sí, ya la hago, un momento.